Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes a todos mis colegas, buenas tardes a todos los que posteriormente nos van a estar viendo en Docenmat. Y me permito presentarles la mesa que vamos a estar trabajando el día de hoy. Su título es El cálculo en la escuela. Con nosotros vamos a estar aquí dialogando el doctor Ricardo Cantoral, el doctor Crisólogo Dolores, el doctor Agustín Grijalva, el doctor Mario Caballero, el doctor Juan Antonio Lanis y en un momento más se incorporará el doctor Jaime Mena. Ahorita cada uno de ustedes se va a presentar brevemente diciendo sobre todo dónde están, porque esta es una mesa latinoamericana, en principio ahorita que Jaime se incorpore, pero resulta muy interesante y muy poderoso la idea de la virtualidad para que todos juntos estemos en este momento dialogando sobre el cálculo en la escuela. Les recuerdo la dinámica. Hemos planteado 4 preguntas sobre el cálculo. 2 de ellas quieren incidir directamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Otras 2 son más de carácter teórico, reflexivo, y esto es con la finalidad de que los profesores, principalmente de bachillerato y de los primeros años de nivel superior que nos van a escuchar, oigan diferentes puntos de vista, diferentes aportes desde la investigación, diferentes propuestas que inciden, con las que pueden incidir directamente en su aula. Entonces, vamos a estar transitando en estas dos vertientes principalmente, y después de que se presenten todos, vamos a recordar en voz alta cuál era la primera pregunta y empezar a la mesa. Entonces, pues voy a empezar, ahora sí, como tengo la disposición de las imágenes, voy a empezar por los que tengo a mi lado, que son el doctor Juan Antonio Lanis. Por favor, Juan Antonio, adelante. Buenas tardes. Bueno, mi nombre, como lo acabas de decir, es Juan Antonio Alanís Rodríguez. Soy licenciado en matemáticas y tengo la maestría en matemática educativa, lo mismo que el doctorado. He sido profesor por 45 años. Los primeros 20 los trabajé en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahí enseñé a estudiantes de física, matemáticas y computación. Y los últimos 20 años los he trabajado en el Tecnológico de Monterrey, donde enseñé cálculo para estudiantes de ingeniería. Actualmente soy maestro emérito de este instituto. Mi área de investigación, pues, es la didáctica del cálculo, en cuanto a que los trabajos que he hecho han sido con toda la intención de mejorar la enseñanza y el aprendizaje de esta rama de las matemáticas. Gracias. Doctor Caballero, tu micro, por favor. Perdón. Buen día. Pues muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Mario Caballero Pérez. Soy licenciado en enseñanza de las matemáticas en la Facultad de Matemáticas de la UADY. Y en el CIMBESTAB de la Ciudad de México estudié la maestría y el doctorado en matemática educativa. Digamos que egresé el año pasado del doctorado, pero a lo largo de mi formación me estuve dedicando en colaboración con el CIMBESTAB, con el Departamento de Matemática Educativa, en diversos proyectos de desarrollo profesional docente. Mi línea de investigación se ubica, digamos, dentro de la socioepistemología y la construcción social del conocimiento matemático en específico. Mi trabajo se ha desarrollado sobre lo que sería la enseñanza del cálculo a través del pensamiento y lenguaje variacional y su desarrollo. Gracias. Muy bien, gracias. Doctor Dolores. Micro. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Crisólogo Dolores Flores.
Estoy trabajando actualmente en la Universidad Autónoma de Guerrero, en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero. Trabajo en el posgrado de Matemática Educativa, tanto en la maestría como en el doctorado. Mi formación la hice aquí mismo, en la universidad, tanto la licenciatura como la maestría en Matemática Educativa la hice aquí en la Universidad Autónoma de Guerrero. El doctorado lo hice en el Instituto Superior Pedagógico Enrique José Barona de La Habana, Cuba. Yo hice un doctorado en metodología de la enseñanza de las matemáticas. Tengo aproximadamente cerca de 40 años trabajando como profesor y como investigador. Trabajé más o menos alrededor de 10 años en las escuelas secundarias técnicas, impartiendo matemáticas, ciencias naturales y a veces hasta historia. Trabajé también en el bachillerato aproximadamente de unos 10 años, en el nivel medio superior, también dando física, química y matemáticas. Trabajé en la licenciatura, di algunos cursos en la licenciatura en economía. Trabajé también con matemáticas en la licenciatura en sociología. Trabajé una buena parte del tiempo en la licenciatura en matemática educativa, que es, por cierto, una de las primeras licenciaturas que se echó a andar aquí en el país. Y actualmente me dedico a trabajar de tiempo completo en la Facultad de Matemáticas, particularmente en el posgrado. Y adicionalmente a mi trabajo académico, pues ahora me tienen aquí como director de posgrado de la Universidad Autónoma de Guerrero. Por cierto, estoy transmitiendo desde mi oficina aquí en la rectoría de la universidad. Así es que estoy dividido entre el trabajo de gestión académica y el trabajo académico. Muchas gracias. Doctor Cantoral, por favor. Micro. Sí, muchas gracias, Gaby. Muy buen día a todas, a ti, Gaby, y a todos ustedes, colegas, todos muy estimados y queridos. Mi nombre es Ricardo Cantoral Uriza. Soy actualmente investigador del Departamento de Matemática Educativa del CIMBESTAF en México y dirijo un programa que nace de un proyecto que se llama Programa Interdisciplinario para el Desarrollo Profesional Docente en Matemáticas. Tengo también una historia pues ya larga por la propia edad. Tengo 40 años de estar enseñando matemáticas. Empecé en la universidad, en la UNAM, enseñando matemáticas en el bachillerato y posteriormente mi experiencia se fue hacia dar clases de matemáticas en licenciaturas en matemáticas, como en el ITAM o en la Universidad de Guerrero, o en el propio CIMBESTAF, y también para ingeniería. O sea, es una combinación ahí. En algún momento trabajé en una asignatura de cálculo justamente para gentes de economía y política pública. Y mi formación está en física y matemáticas del Politécnico Nacional. Luego la maestría y el doctorado en CIMBESTAF, en la sección y luego departamento de matemática educativa. Posteriormente hice un postdoctorado en la Universidad de París, y en todos los casos ha sido siempre vinculado a lo que hoy llamaría pensamiento y lenguaje variacional, que son formas de razonamiento que el cálculo usa, que el cálculo diferencial integral utiliza. Mi interés académico está en tres planos. Por un lado, la investigación sobre procesos de adquisición de la simbología variacional y su significación a nivel individual y, si se quiere, grupal. Trabajo en aula, modificación de escenarios didácticos, y hoy día he tenido la experiencia de trabajar sobre sistemas educativos completos, ya sea con la reforma educativa o con el desarrollo profesional docente en matemáticas. No solo en México, sino en diferentes países. Muy bien, gracias. Y finalmente, doctor Grijalva, por favor. Micro.
¿Abres tu micro, Agustín? No. A ver, ahí lo estaba tratando de abrirlo en otra parte. Buenos días, es un gusto saludarlos a todos, a mis colegas. Hace tiempo que no veía a algunos, a Crisólogo y a Juan. Yo trabajo en la Universidad de Sonora, para quienes están en otros lados, eso es en el noroeste del país, ya en la frontera con los terrenos de Donald Trump. En mis 33 años de trabajar en la Universidad de Sonora, dado el sistema departamental que existe aquí, hemos tenido la oportunidad de trabajar con alumnos de economía, de ingeniería, de sociología, de matemáticas, de física, en fin, le damos servicios a toda la universidad. Hemos tenido la oportunidad entonces de trabajar con alumnos de muy diferentes carreras. En todo ese proceso, siendo yo licenciado en matemáticas, egresado de la propia Universidad de Sonora, estudié aquí una maestría en matemática educativa. Posteriormente en el CICATA, Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional, estudié mi doctorado en matemática educativa. Atendemos un programa de maestría en matemática educativa aquí en la universidad desde 1990 de forma autónoma y esperamos en un año ofrecer el doctorado en matemática educativa. Ya es un proceso avanzado. En todo ese tiempo me he dedicado a los problemas de la enseñanza y el aprendizaje del cálculo, tanto en asuntos de investigación como en la producción de materiales de carácter didáctico. En mi oportunidad platicaré algo que estamos haciendo en la actualidad en un proyecto de investigación con Patrick Thompson y Fabio Milner de la Universidad Estatal de Arizona. Me parece que estamos trabajando algo acorde con la temática que hoy se ha puesto aquí. Por último, debería decir que como parte del grupo de trabajo en matemática educativa, hemos tenido aquí la oportunidad de trabajar con muchos profesores de los diferentes sistemas educativos, desde preescolar hasta el nivel superior, tanto a nivel estatal como a nivel nacional. Hemos tenido pues algunas experiencias en ese sentido y esperemos que la charla, la mesa de hoy, sea productiva. Básicamente eso. Muchísimas gracias. Pues, colegas, como pueden ver, seguramente será una mesa con diversos puntos de vista y muy nutrida desde diferentes líneas. Entonces, les voy a pedir que cuando tomen la palabra, tratemos de no exceder 4 o 5 minutos, sobre todo para que logremos una rica interacción entre nosotros, que va a ser lo más importante y lo más propositivo para la mesa. Entonces, les planteo la primera pregunta, que va más en el terreno desde la investigación más global. ¿Cuáles son los criterios o paradigmas que han regido la enseñanza-aprendizaje de cálculo en la escuela? Tanto en los niveles medio, y medio superior y superior de la educación. ¿Quién quiere empezar? Pueden levantar la mano porque los veo a todos. Juan Antonio, adelante, por favor. Bueno, esta cuestión ha sido abordada desde hace mucho tiempo y las respuestas dadas más o menos coinciden. En particular, señalan que por lo menos los últimos 50 años han predominado dos prácticas en la enseñanza de la matemática en general y del cálculo en particular: la enseñanza estructuralista y la enseñanza mecanicista. La enseñanza estructuralista enfatiza los rasgos formales y rigurosos de la matemática, bajo el supuesto de que los estudiantes entienden un concepto con solo darle su definición en términos de otros conceptos ya definidos, y
que los estudiantes comprenden un resultado al presentarles su demostración, es decir, su deducción lógica a partir de otros resultados previamente demostrados. Y que tal entendimiento y tal comprensión les permitirá aplicar las matemáticas. Sin embargo, todos sabemos que los datos empíricos disponibles contradicen este supuesto. El porcentaje de reprobados en los cursos donde prevalece esta práctica es altísimo. En cuanto a la enseñanza mecanicista, esta promueve la adquisición de nuevos conocimientos a través de procedimientos y prácticas repetitivas, concediendo poca importancia al significado de lo que se aprende. Si bien con este tipo de enseñanza se logra disminuir sustancialmente el porcentaje de reprobados, con él no se logra que los estudiantes comprendan de manera satisfactoria los conceptos y métodos de pensamiento propios del cálculo. Los estudiantes acreditan los cursos por llevar a cabo más o menos de manera mecánica algunos cálculos de derivadas y primitivas y por resolver ciertos problemas muy estereotipados. En ambos tipos de enseñanza, estructuralista y mecanicista, los contenidos son prácticamente los mismos. Números reales, funciones, límites, continuidad, derivadas, aplicaciones, y lo mismo con el cálculo integral. La enseñanza mecanicista predomina en el nivel medio superior, sobre pretexto de que se le dará un tratamiento más intuitivo a los contenidos del cálculo. La enseñanza estructuralista se presenta en el nivel superior, pero cabe mencionar que dado el alto porcentaje de reprobados, finalmente estos cursos se vuelven mecanicistas, al menos en el aspecto de la evaluación. Termino resumiendo los resultados de estas prácticas predominantes en la enseñanza del cálculo. Alto porcentaje de reprobados, alumnos que acreditan los cursos sin haber comprendido las nociones y procedimientos, actitud negativa hacia el aprendizaje de las matemáticas por parte de la mayoría de los estudiantes. Ante esta situación ha habido muchos intentos por mejorar. Cabe mencionar, entre ellos, el movimiento de reforma de la enseñanza del cálculo que se dio en los Estados Unidos a mediados de los años 80 del siglo pasado. Gracias. Muy bien, gracias. Agustín, ¿ibas a comentar algo? Sí, yo comparto los puntos de vista de Juan Antonio. Creo que él lo puso bien entre la diferenciación de estructuralismo y mecanicismo, pero precisamente por el proyecto que decía que estamos trabajando, bueno, son varios proyectos que estamos trabajando entre un grupo de trabajo aquí en la Universidad de Sonora y otros de la Universidad Estatal de Arizona, que los mencionaré porque es lo más nuevo que hemos estado haciendo. Nuestro propósito es tratar de, antes de elaborar propuestas de carácter didáctico, es hacer precisamente un estudio que nos diga qué es eso del cálculo y cómo deberá enseñarse. Hay muchos antecedentes en este tipo de trabajo que estamos haciendo, pero queremos establecer una diferenciación con los paradigmas existentes que desde nuestro punto de vista han centrado la enseñanza, aún la mecanicista, en lo que nosotros diríamos que son los conceptos del análisis matemático y no del cálculo. Entonces estamos elaborando un material que espero que en un mes ya esté publicado como libro, en donde planteemos la diferenciación que estamos haciendo entre el cálculo y el análisis matemático. En muchas ocasiones se dice que el análisis matemático es como la formalización de las ideas del cálculo, o que el cálculo es una especie de análisis matemático light. Nuestro punto de vista es que eso no es así, que son dos ramas diferenciadas que tienen objetos de estudio que se han venido diferenciando.
Por ejemplo, independientemente de los procesos de convergencia y continuidad, decimos que el centro de estudio del análisis matemático son las funciones, que no es el caso del cálculo, que en el caso del cálculo, el centro de estudio son las magnitudes variables, y no son lo mismo. Particularmente no son lo mismo a partir de los trabajos del siglo XX. Yo hace mucho perdí una cita de un matemático francés de renombre que decía que el cálculo y el análisis matemático no podían estar dependiendo de las cantidades variables, porque cuando se hablaba de una variable, tú tenías que diferenciar dos estados diferentes en dos momentos distintos. Esto significa que la variable depende del tiempo y el tiempo no es un concepto o un ente matemático, sino que pertenece a la física y que la matemática no podía reposar sobre conceptos físicos. Eso llevó finalmente a que Bourbaki definiera las funciones como el subconjunto del producto cartesiano A cruz B, en donde ahí ya no aparece para nada la variable, lo que importa es una visión conjuntista. Y en esa visión conjuntista, en los mismos cursos de cálculo, más en la época de los 70s y todavía buena parte de los 80s, que se empezaba todo con la teoría de conjuntos, pues aparecía el estudio de las funciones, fueran o no de carácter numérico, ¿verdad? Lo que importaba era el concepto de función y ver si era inyectiva, si era biyectiva, si era suprayectiva, estar trabajando con ellos, y aún cuando ya se establecían en el cálculo con variables reales, era una visión estática. En eso reposan los cursos de cálculo, aún los de carácter mecanicista, en centrarse en el concepto de función, y desde nuestro punto de vista el cálculo se centra en las magnitudes variables, que no es lo mismo que la función, aunque de origen la función haya sido creada para modelar los fenómenos de variación, o más bien diría de covariación. En otras participaciones quizá pueda profundizar en estas ideas, pero de entrada nos parece que el cálculo es eso, el paradigma que ha estado presente o vigente es el de estudiar las nociones del análisis matemático. Muy bien, gracias, Agustín. Aprovecho para dar la bienvenida al doctor Jaime Mena. Doctor Mena se quiere presentar y ahorita retomo la pregunta que estamos discutiendo. Micrófono. Ya, muchas gracias. Bueno, buenas tardes por acá, no sé cómo será por allá. Creo que están adelantados 2 horas. Así que buenas tardes. Bueno, yo soy Jaime Mena de la Pontificia Universidad Católica del Instituto de Matemática, y mi origen es de origen modelador de matemáticas. Trabajé en biomatemática primero y posteriormente, por necesidad de país, decidí hacer esto que estoy haciendo ahora, que es didáctica o matemática educativa, y lo logré gracias al contacto con Cicata y con el Simplestat. Entonces estamos ahora trabajando en un doctorado en didáctica de la matemática. Y trabajo justamente en el área de enseñanza superior. Muy bien, doctor Mena, gracias y bienvenido. Estamos discutiendo sobre cuáles son los criterios o paradigmas que han regido la enseñanza-aprendizaje del cálculo en la escuela, tanto en los niveles medio superior y superior de educación. De los colegas que faltan, ¿quieren hacer una intervención en este momento? Mario. Sí, hola. Bueno, nomás quería como agregar algo que en lo que estamos, de lo que el doctor Alanís estuvo comentando sobre estos 2 paradigmas en cuanto a lo mecanicista y lo estructuralista. Y es que, por ejemplo, bien trabajando con profesores de media superior, de educación básica, tanto en México como en Argentina, y platicando con ellos sobre su visión de lo que es el aprendizaje de la matemática, y en particular aspectos relacionados al cálculo,
en la medida de lo posible. Veo que, por ejemplo, ellos reconocen este paradigma y reconocen que ellos lo implementan. Y algo que, por ejemplo, hemos trabajado con ellos, hemos dialogado y reflexionado, es justamente qué caracteriza a ese paradigma, qué nos hace llevar a cabo ese paradigma en algún sentido y cómo abordarlo. No aclararé mucho en este último punto, pero sí quería comentar que respecto a estos criterios que caracterizan a la enseñanza, algo que parece estar normando o que parece estar dentro del aula escolar en la reflexión de los profesores, es justamente aquellos criterios que uno considera o que se consideran como indicadores de aprendizaje. Se tiene, digamos, esta percepción de que si se tiene el dominio algorítmico, algebraico de la materia, en este caso de cálculo, pues esto conlleva un cierto aprendizaje. Muchos profesores reconocen que esto no siempre es así, pero no se excluye o no se pueden alejar en algún sentido de esta parte del algoritmo. Algo que hemos querido o que hemos estado discutiendo con ellos es justamente qué otros paradigmas podríamos considerar y qué los caracterizarían. Y algo que el doctor Grijalva comentó es justamente este aspecto variacional del cálculo, ¿no? Esto, digamos, cómo nace el cálculo en su origen, en su epistemología, a partir de cierto tipo de fenómenos, pero que se estructura matemáticamente para darle cierta coherencia, cierta validez dentro de la comunidad matemática y producir nuevos resultados. Creo que esa diferencia en cuanto al paradigma es importante, pues en la escuela tendríamos que cuestionarnos justamente sobre este paradigma, si estamos formando a un matemático o estamos formando a un ciudadano y qué visión o qué entendimiento de la matemática requeriría a cierto nivel educativo. Bueno, no es algo que quería comentar respecto a eso de los criterios. Muy bien, gracias, doctor Mario. Doctor Dolores, adelante. Bueno, miren, yo creo, por los estudios que yo he realizado y por la experiencia que he tenido enseñando cálculo en preparatoria y en el nivel superior, es que estos criterios y paradigmas, si es que existen, han estado de alguna manera influidos al menos por dos cosas, o por dos factores. El primero, ¿para qué se enseña el cálculo, por ejemplo, en bachillerato o en el nivel medio superior? Ese es uno de los, digamos, una de las influencias que tiene la enseñanza del cálculo en el bachillerato, ¿sí? Y en ese sentido hay la presunción de que se enseña cálculo en el bachillerato con fines propedéuticos. Es decir, se enseña cálculo en el bachillerato con el fin de preparar a los estudiantes que estudiarán ingenierías, ciencias básicas o alguna otra carrera que esté directamente relacionada con la tecnología, por ejemplo. Se supone que esos estudios que haga respecto del cálculo le servirán para entrar en mejores condiciones a la universidad o proseguir sus estudios universitarios. Esa es una, digamos, un factor que ha influido en esto que ustedes plantean como paradigmas o criterios. Hay otro elemento que tiene que ver con la necesidad de la matemática y del cálculo para fines prácticos. Es decir, se enseña cálculo para que los estudiantes lo puedan utilizar en un momento determinado cuando apliquen o cuando modelen o cuando estudien fenómenos variacionales, ¿sí? Este también es algo que puede estar influyendo en esta cosa de los criterios y paradigmas. También existe, a mi juicio, otro criterio que puede ser considerado, que está un poco lejano, pero que está cercano a esto que tú planteas, en el sentido de que la matemática es necesaria para desarrollar el pensamiento lógico, aunque el cálculo no esté directamente vinculado con ese tipo de pensamiento. Así, en esas condiciones, creo que esas tres cuestiones de alguna manera están influyendo en estos paradigmas y en esos criterios. Ahora bien, en los paradigmas y
criterios, también hay dos cosas que hay que diferenciar. Una cosa son los criterios con que el que diseña el currículum le impone al plan, y otra cosa es que esos criterios o paradigmas los haga efectivos el profesor. En ese sentido, yo estoy casi seguro que el profesor finalmente le impone sus propios criterios y sus propios paradigmas cuando enseña cálculo, en dependencia de su formación, en dependencia de los significados que tienen formados. Es decir, el profesor finalmente enseña a los estudiantes en función de lo que sabe y en función de los significados que él cree que son los adecuados para enseñar. Entonces, en ese sentido, pues estoy de acuerdo con Juan Antonio, en el sentido de que lo del mecanicismo no lo dice exactamente el plan. Lo que hace el profesor, en el momento de enseñar el cálculo, le da esa tendencia porque eso es lo que más le funciona, porque es lo que más le agrada a los muchachos y porque es la vía, digamos, fácil para resolver el problema, ¿sí? Y la vía estructuralista, lo que mencionan los compañeros, bueno, resulta que la matemática en general, pero el cálculo en particular, ha sido como que los que diseñan antiguamente el currículum copian como está estructurado allá en la matemática y lo transponen aquí a la educación, cosa que no ha funcionado, por ejemplo, eso no ha funcionado. Yo creo que lo que los franceses llaman la transposición didáctica, tiene que hacerse más profundamente, y por cierto, hoy se está observando con más claridad, en el sentido de que la matemática toda y el cálculo ya no está necesariamente obedeciendo la estructura lógico-formal de la matemática, sino está obedeciendo más a razones de carácter pragmáticas y en función de las necesidades de los estudiantes. Creo que esas cosas pueden quedar consideradas. Muy bien, gracias, doctor Crisólogo. Me parece que lo que han estado mencionando hasta ahorita nos puede dar pie para empezar un poco con la segunda pregunta, aunque todavía no la abordemos de todo. La segunda pregunta tenía que ver con y es que además aterriza mucho en lo que los colegas profesores hacen en su aula. La secuencia función, límite, derivada, integral, no solo parece ineludible, sino que es como sinónimo del cálculo. Digamos, un poco retomando lo que decía el doctor Crisólogo, también va a permear, si yo aprendí el cálculo así, pues también ese es el paradigma que yo voy a repetir a lo mejor en mi aula. Entonces, pareciera que hay una fuerte reticencia a siquiera pensar que existe alguna otra posibilidad. Ustedes están abriendo ya la existencia a esas otras posibilidades, pero sabemos que hay una fuerte resistencia a aceptar siquiera esa posibilidad. Entonces, si retomamos la primera pregunta, entrando a esta segunda pregunta, no sé, doctor Ricardo, doctor Mena, ¿quieren comentar algo? Sí, claro, voy a darle tiempo a Jaime para que se incorpore plenamente a la sesión. Gracias. Yo me quedé pensando en lo que dicen mis colegas y me parece que coincidimos en muchos sentidos. Solo agregaría algunos aspectos y luego voy a presentar un apoyo que preparé justo para este evento. Es solo un apoyo. Y es lo siguiente. Creo que el cálculo tiene una singularidad que quizás no tengan otras partes de la matemática. La primera es que se enseña después de que toda la matemática básica, en el sentido de elemental, se ha enseñado. Es decir, un joven que entra en las ideas del cálculo, pues estudió aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, geometría analítica, eventualmente probabilidad y estadística. Hoy quizás algo de matemática discreta. Pero lo que quiero decir es que el repositorio de información de la que dispone es muy diverso. Entonces el cálculo es, por así decirlo, primeramente una síntesis de cosas previas. O sea, si yo hablo de ecuación, que viene del álgebra, lo puedo volver a ver de una manera nueva en cálculo. Si yo hablo de giro o ángulo en trigonometría, lo vuelvo a ver acá como una representación del cambio, etcétera.
Es decir, puedo de la previo llegar al cálculo. Esa es una primera característica. Y la segunda característica es que por su propia naturaleza va a tratar objetos que tienen que ver con el infinito y por lo tanto tienen que ver con los fundamentos de la matemática misma, que es el número, que es el infinito, que es la continuidad, que es, y digámoslo así, es por un lado la síntesis y por otro es el punto de partida para la discusión de los fundamentos de la matemática. Esa singularidad que tiene el cálculo lo hace de entrada un tema de mucho interés educativo, de mucho interés matemático y de pues amplias polémicas en el mundo de la enseñanza. Voy a compartir un apoyo. Y por favor me dicen si se ve. Listo, estamos viéndola. Perfecto. En este apoyo, que insisto, preparé para esta vez, quise distinguir varias formas de entender el cálculo y clasificarlo. O sea, por un lado, comparto con Juan Antonio que está la idea mecanicista y estructural, sobre todo en este momento de concepción de lo que es el cálculo y concepción de lo que es su enseñanza. Y también comparto con la tesis que sostuvo Agustín. En verdad hay algo que les es común, no importa el enfoque que se vaya a seguir. Y mi primera clasificación, pueden hacerse muchas más, pero la que yo propondré es que el cálculo tiene como dos grandes vetas. Uno, un cálculo de variables propiamente, y otro, un cálculo de funciones. El primero va a distinguir la naturaleza de sus variables, es decir, va a pensar en variables discretas y va a pensar en variables continuas. Esta primera clasificación de cálculo de variables, entre qué tipo de variable es, no necesariamente alude al tiempo. En algún caso sí. Por ejemplo, los libros de texto y las prácticas escolares con mucha frecuencia aluden a que una cosa se mueve y por lo tanto aluden al tiempo. Pero también puede aparecer variables como las sucesiones que no necesariamente hablan de movimiento. Tan es así que las condiciones de Cauchy para convergencia de las sucesiones pues no aluden al tiempo. Y sin embargo están mirando y comparando estados, xn más r menos xn, por ejemplo. En ambos casos, estas ideas de variable, lo que va a cambiar es la naturaleza de cómo varía. Y van a apoyarse en dos grandes ideas, o sea, o en contar o en medir. O cuentas y mides, o bien haces una seriación o una ordenación. Pero por otro lado, el cálculo de funciones se va a centrar en dos ideas. En la idea de función analítica, que se va a expresar como una, o sea, se llaman funciones analíticas porque son susceptibles de estudio del análisis. Y son analíticas porque se pueden expresar mediante funciones algebraicas o no algebraicas, es decir, trascendentes, ¿no? Pero ¿qué quiero decir con esto? Que todas se pueden algebrizar. Y el gran esfuerzo, por ejemplo, de Euler, es escribir las funciones no algebraicas, como la exponencial, el seno, el coseno, como, entrecomillado, polinomio infinito. Es decir, desarrolla series, pues. O sea, hay un intento por algebrizar. Pero por otro lado, también el cálculo de funciones puede operar sobre funciones arbitrarias, que es justamente la idea de mirar a la función como una clase particular, una forma particular de relación. Estas cuatro maneras que existen en la matemática en tiempos diferenciados conviven o cohabitan en la enseñanza actual. Y no importa qué programa se siga, va a aparecer un poquito de uno, un poquito del otro, es como el mole, digamos. Mezcla de varios chiles, varios ajís para que Jaime
Eh, y eso se va a expresar en el orden que puse de los autores. El primer renglón, Fermat, Taylor, Barrow, se encuentran clásicamente en este cálculo de variables, ya sean geométricas, ya sean numéricas, ya sean cuasi numéricas, mientras que Newton, Leibniz, Euler empiezan a hablar de variables algebraicas, variables dinámicas, y Lagrange, justamente es Lagrange, el primero que no va a utilizar gráficas, porque era otra de las cosas que había que extirpar, digamos, en el programa. Y Cauchy lo que hace es centrarlo todo sobre el concepto de función, de límite, y a partir de ahí hace todo lo que sigue. Pero Cauchy no encuentra, digamos, resultados nuevos en el sentido estricto, sino le da una fundamentación distinta a lo que ya había. Y con Weierstrass aparece algo que con Cauchy no está, que es, bueno, está bien la variable, pero ¿variable de qué? Entonces va a discutir el concepto de número, desde el punto de vista formal. Bueno, estos 4 aspectos van a combinarse. Y puede ser que en la educación superior domine un enfoque mecanicista si el objetivo del curso está mucho más orientado a la algoritmia, a la resolución de ciertas tareas. Pero hay otros temas en el mismo curso que son discutidos en el sentido estructuralista. Por ejemplo, casi nadie va a poner una definición de límite que no aluda al menos, en algún sentido, al épsilon. Bueno, bajo ese modelo hay algo que quiero resaltar. Si yo, por ejemplo, me fijo en la idea de linealidad, o cómo mido su cambio primero, marco todo este renglón, el cambio lo voy a trabajar sobre la idea de comparar. Y no importa en qué programa estoy, la noción de comparar va a estar presente. Si estoy en el primer caso, en el variable discreta, pues la idea de comparación va a ser términos de una sucesión, o números, valores. Variables continuas, incrementos, diferenciales, funciones analíticas, la idea de una diferencial de 2 variables, que es así como vas a expresar a cualquier función algebraica, de 2 variables, o como forma diferencial para las funciones arbitrarias. O sea, pero en todos los casos mides cambio. Entonces, esa es una idea que está presente en los programas. Ahora, si lo ejemplifico, me vengo abajo, ¿qué sería, por ejemplo, la función lineal para el programa más estructuralista de funciones arbitrarias? Pues en lugar de decir que y es igual a mx, lo que me dices es una propiedad de esa función, que es f de x más y, lo que está a mi derecha en la pantalla, es igual a f de x más f de y. O sea, una función es lineal si cumple esa propiedad. O sea, son las propiedades lo que estudian. Mientras que si me pongo en el modelo de función analítica, una función es lineal si tiene la forma f de x igual a m de x, m por x. Lineal con el origen, ¿no? M de x. Pero si me fijo en variables continuas, pongo la ecuación de la recta, y igual a mx. Y si me pongo la variable discreta, ya sea numérica o magnitud, me fijo en la relación de Euclides, de proporcionalidad. A es a b como c es a d, como las sumas. Esos 2 grandes modelos van a devenir en 2 programas. El programa de los sistemas dinámicos y el programa del análisis real. O sea, pero tienen la misma raíz. Solo que lo que va a cambiar es cómo encaras el problema de la comparación. En el caso del análisis real, viene directo del cálculo avanzado, del problema de las series y su convergencia, mientras que en sistemas dinámicos viene de los diferenciales como expresión de cambio. Y los paradigmas tienen objetivos distintos. La predicción como eje central y la convergencia. Ahora, voy a sintetizar con esto. Si me fijo en lo que ahora subrayo, pongo la definición del límite de una sucesión. Eso está tomado del libro de Kuratowski, que es de la escuela polaca, que es una escuela
que va a combinar los dos programas. A diferencia de la escuela norteamericana, la escuela centroeuropea, particularmente la polaca, presenta su cálculo sobre la base de sucesión, es decir, vincula lo discreto con lo continuo. Y en ese programa, ahí está la definición que todos conocerían del límite de una sucesión, define continuidad, fíjense qué interesante, y si f es continua en un punto, si para toda sucesión que converja al P, la imagen converge a la imagen de P. O sea, el hecho de que se afirme para toda sucesión es una especie de discretización o temporización, como trabaja Mario Caballero, en términos del pensamiento. Pero ese programa, en particular, es poco generalizado en nuestro país, o en México al menos. Y van a convivir de una manera desarticulada. Ahora, creo que al final, lo que va a caracterizar a ambos programas, aunque no lo digan, es la existencia de problemas inversos. Es decir, van a cambiar su método, pero el problema inverso es el que les va a estar proveyendo de información clave. Sintetizo entonces diciendo, sintetizo diciendo, o sea, los programas que están en la base del cálculo inducen a una enseñanza, pero no necesariamente son inducciones directas. O sea, no porque yo tome el cálculo de variables enseño todo así. En mi clase yo puedo tomar mi idea de variable y utilizar una definición formal de límite. O puedo tomar una definición intuitiva de límite y trabajar derivadas o integrales. O puedo tomar casi una visión algorítmica del límite y hago un tratamiento más conceptual de derivadas e integrales. O sea, las combinaciones son casi todas. O sea, puedo mezclar. Ahora, ¿por qué creo yo que el paradigma mecanicista del que habla Juan Antonio está tan permeado en el sistema educativo? Porque es mucho más fácil de estructurar o de organizar en lapsos de tiempo de 50 minutos, que es lo que mido en la clase. O sea, son dosis más pequeñas, separables más fácilmente, que si quiero discutir, por ejemplo, por qué el área de un círculo es pi por r cuadrado. O sea, requiero más tiempo para eso. Y creo que eso va tendiendo a que en los sistemas educativos se exprese así. Ni siquiera es la concepción del profesor, vamos, es lo que quiero decir. Muy bien, gracias, Ricardo. Doctor Mena, por favor, le cedemos la palabra. ¿Micro? Ahora sí. Listo. Bueno, fue bastante iluminador lo que dijo el señor Cantural, el maestro de los maestros, que en realidad cuando yo empecé con esto de la educación, de la enseñanza de la matemática, justamente hice la última línea que recalcó Ricardo sobre los equienes, que en realidad lo copié de los brasileros, por si acaso, en época que yo creo que es más reciente que la que menciona, de pasar las sucesiones. De hecho, sin saber esto de la didáctica, fue una intuición que tuvimos con Sara Arancibia, y en el libro que tenemos de cálculo justamente usamos la definición de límite y el acercamiento a la derivada con una conexión con las sucesiones. Pero yo tenía otra respuesta para eso, porque como las dieron antes también las pensé un poco, no tengo un apoyo, como dice, pero bueno. De hecho, una de las alternativas que dice, la quiero recordar con mi pasado cuando ingresé a esto. Me parecía una exageración lo que decía Cantorari y Cordero sobre el poder del primer mundo, sobre nuestro continente. En realidad, ahora lo veo con más fuerza por las cuestiones de la acreditación. Yo creo que ahora se hace casi imposible cambiar esa secuencia. A nosotros nos obligan, como estoy hablando del caso de Chile,
a que nuestra literatura sea actualizada año a año prácticamente, que los libros de los cursos de cálculo sean versiones recientes solamente. O sea, poner en un curso de geometría, poner a los clásicos sería un pecado contra las acreditaciones, porque son libros muy viejos, como ustedes entenderán eso. Ahora se exige que haya libros recientes. Y especialmente los libros recientes son los libros de mercado americano y que tienen traducción en español. Y ahí tenemos que en todas las universidades chilenas estamos usando los mismos libros de cálculo. Con un trabajo de un tesista que hizo un análisis de la integral, justamente la secuencia era bien, en la integral se hacía en todos los libros lo mismo. Los libros gringos, yo me acordaba que una de las cosas de nuestro aporte también fue que en funciones no se consideraba mayormente antes. Los libros cálculo gringos no tenían funciones como tema en cuestión. Sin embargo, en Latinoamérica todavía teníamos, por lo menos en Chile teníamos eso de la concepción de función que había que analizarla bien. Así que función diría yo que los libros gringos lo inscribieron reciente. Y por tanto las nuevas carreras que tenemos, ingeniería, las pedagogías en matemáticas, todo lo que tiene que ver con matemáticas tienen los libros gringos para hacer el cálculo integral y diferencial y para hacer el apresto de ello. Así que yo creo que es una fuerte limitante para seguir haciendo funciones límite derivadas. Y me sumo a eso con lo que dijeron antes, alguna frase que escuché antes de la pregunta 1, especialmente como citan siempre a Alanis. Yo pensé, nuestro colega que estuvimos compartiendo oficina un tiempo, en el CIMPESTAB, creo que realmente la otra parte de la moneda, además de las acreditaciones, de que necesita que los programas tengan esto, están el sistema de control de parte de la gente que son los alumnos y los encargados de carrera. Ellos quieren que se pase las materias como están en los libros y quieren que se hagan las preguntas como están en los libros. O sea, hay un negocio, sin ser un negocio económico para ellos directamente, pero esa sincronía que el docente haga lo que dice el libro es muy controlada en la actualidad. Entonces, por eso hace que cambie un poco la situación. Y sobre la cuestión de cómo romper esta secuencia, yo creo que podría ser partir por la graficación. No me acuerdo quién mencionó algo de la gráfica aquí como cosa importante, porque sería como un mecanismo en el futuro, y yo lo estoy empleando ya. Este año tuve un problema con integración, hacía rato que no estaba en pregrado, y vine con mi versión, hay un vacío de mi presencia en el Instituto de Matemática en el nivel de cálculo integral y diferencial, y me metí con tecnología, que es la alternativa que yo creo que va a tener que ser el acceso a la tecnología y la mirada de los nuevos estudiantes sobre el uso de tecnología va a hacer que incuestionablemente esto cambie ahora el cálculo, que por mucho que digan los libros una cosa así, el uso de la tecnología me va a permitir introducir cambios que tienen que ver con apoyo en la graficación esencialmente. Porque el lenguaje conector entre las otras disciplinas, de esa idea de que la matemática te va a servir para tales cosas, de hecho, eso se ve, la matemática, no directamente con fórmula como nosotros representamos, sino que se ve en la otra disciplina con la gráfica. Entonces, en nuestro camino natural va a ser las gráficas conectadas con la otra disciplina, y eso es lo que va a venir no por parte del sistema educacional chileno, ni los programas, sino que por el uso de la tecnología de los estudiantes. En este caso me pasó que este último semestre que quería mencionar, que justamente yo traté de empezar con graficación y tuve un rechazo de los alumnos, porque eso no era matemática, obviamente, no hay matemática gráfica, y tuvimos un paro de los alumnos grande, y los alumnos que habían fracasado hasta el momento por el cálculo clásico, porque yo, para evitarme problemas, también accedí un poco al juego y tiraba un poquito así, pero gratuitamente la graficación, el que quiera hacerlo, la uso de tecnología,
y los alumnos que quedaron rezagados, les di la oportunidad de trabajar en plataformas con tecnología, donde ahí sí que, si tú quieres subir tus notas pasadas, lo que no aprendiste con el formalismo del cálculo clásico, tú puedes aprender. Bueno, el resultado fue que más del 50% de los alumnos que estaban mal se recuperaron, pero no estando yo presente, sino que yo proveyéndole elementos en la plataforma, con tecnología, con app, conexiones, hasta el punto que hasta yo me impresioné porque no alcanzaba a pasar el teorema de convergencia uniforme o sea, uniforme puntual y la serie de Taylor y la de Fourier, pero había preparado todo el mecanismo con app de lo que eran suma de funciones, suma de seno, que entendiera lo que eran esas cosas con resultados que tenemos los apps que dan evidencia de que sumar funciones es una cosa que se puede entender sin solamente manipulando la gráfica. Y los tipos, sí, yo les pasaron este teorema, solamente pedirle a los malos, a los que estaban reprobando, les dije, si ustedes quieren salvarse, porque ya querían eximirse, si quieren eximirse, lo único que tienen que hacer es establecer una relación con la app que hicieron ustedes, y el teorema de convergencia uniforme puntual. Bueno, espero que leer ese artículo, porque esa cosa fue hecha con tecnología, no fue hecha en clase, porque no pasé esos teoremas. Pero los tipos con solamente manejando lo que es la gráfica, lo que es sumar funciones gráficamente y entender qué pasaba, porque los procedimientos lo sabían, porque para eso estaba también la tecnología, que podían calcular el teorema Taylor, la serie de Taylor, pero yo no se los di de partida, lo buscaron ellos solos, buscaron ellos los recursos, y era interesante cómo explicaban el teorema de convergencia con un lenguaje que yo no uso, sino que con el lenguaje seguramente un español por ahí que hablaba en vez de decir suma de funciones senoidales, que uso yo, ellos hablaban de no me acuerdo cómo le llaman, hay un lenguaje cuando tú sumas seno, bueno, hay un lenguaje que no manejo, estoy dando evidencia que no lo manejo, que viene del lenguaje que se saca en internet. Es decir, yo creo que la alternativa, hay alternativa, me parece que la alternativa que está surgiendo con la tecnología, con lo que acabo de explicar, es una cosa que va a haber un quiebre en la educación del cálculo, porque obviamente no tiene sentido que le exijamos que se sepan de memoria un montón de fórmulas que los hace el computador. Obviamente no tiene sentido que le pidamos que calcule esta derivada un poquito variada para probar que yo te di la fórmula y tú la entendiste. Esa cosa ya no existe. Lo interesante es el entendimiento de qué significa cada fórmula. Así que yo creo que esa es la alternativa. Gracias.